primer lugar, muchísimas gracias por hacer un hueco con lo complicado que es para ti encontrar una hora, yo lo sé, pero no quería que empezases a hablar primero sin presentarte a esta comunidad de mayores de Extremadura. Tienes aquí una representación de lo mejorcito de esta tierra que me consta que conoces si quieres. Para un privilegio para nosotros que puedas estar esta tarde dirigiéndote a esta comunidad. Es sobre todo, como bien sabes, el programa Universidad de Mayores de la Universidad de Extremadura, donde está la gente que, a pesar del tiempo, sigue conservando su inquietud por aprender y pasan las tardes enteras aquí escuchándonos y haciendo estas cosas. Con respecto a la audiencia, hablar del doctor Carracedo, de Ángel Carracedo, que lo ven así de simple y de sencillo, eso es un reflejo de su grandeza. Están ustedes delante, probablemente, si no de la que más, de una de las personas que ha hecho que cambie la ciencia en España en el siglo XX, XXI y lo que nos queda. El doctor Carracedo es el impulsor del cambio del paradigma en medicina al introducir la genética y la genómica en nuestro país. Él, en torno a los años 70, termina medicina en Santiago de Compostela y marcha y se forma en Suecia, a principios de los 70, en la Universidad de Uppsala. Vuelve a nuestro país y, bueno, sinceramente, para mí ha sido un ejemplo porque vuelve a su tierra y desde su tierra es una referencia en el mundo. Sigue en Santiago, pero es fácil encontrarlo en cualquier país de América. Yo coincido con él multitud de veces. Es una referencia en muchísimos países de Europa. Y si ustedes en su currículum van a ver que es doctor honoris causa por muchísimas universidades. Ustedes saben, el otro día me decían que por qué hablaba en inglés. Bueno, porque esto es un mercado global y ya o publicas en inglés en las revistas que lee todo el mundo o no tiene sentido. El doctor Carracedo, donde lo tienen, pertenece y tiene el grupo más citado, es decir, sus trabajos son utilizados por otros para seguir investigando en su área en medicina legal del mundo entero. Entonces, no solamente trasciende, no podemos hablar de él en términos cuantitativos, porque claramente su contribución a la ciencia y a la vida de este país, me refiero a España y a Europa, es cualitativo. Introduce la genética, pero no solamente hace eso en el país, sino que la traslada al sistema sanitario y crea un modelo en Galicia que la verdad que es la envidia de todo nuestro país. Crea la Fundación Galega de Medicina Xenómica, es decir, toda la genética y genómica de Galicia se concentra en una institución creada entre el SERGAS, nuestro SES, el Servicio Galego de Salud, y la Universidad de Santiago de Compostela. Y ahí es más, como siempre desde Santiago, Ángel mueve el mundo, hace que España entera cree los nodos de genotipado. Se crean tres, uno en Madrid, otro en Barcelona y otro en Santiago, que son las grandes instalaciones para esto que está ahora de moda, de hacer genoma, etcétera, etcétera. Entonces, en la última etapa, ustedes han oído hablar de la medicina personalizada, que se va a personalizar el tratamiento, es una consecuencia de todos esos trabajos anteriores de pioneros como él, que en el siglo pasado y en los últimos 50 años han intentado cambiar, y lo ha conseguido la medicina a partir de la introducción de tecnología. Últimamente es el líder de la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada. El gobierno ha decidido que va a intentar introducir esto en el sistema sanitario y el doctor Carracedo es el impulsor y el líder de esto. La persona que normalmente sus interlocutores están del nivel del ministro para arriba, entonces tenerlo hoy aquí para hablar con nosotros es para mí desde luego un honor. Pero no quiero acabar esta breve presentación para decirles que esto tiene poca relevancia con respecto a lo que Ángel es como ser humano. Yo no conozco a nadie, y conozco mucha gente que lo conoce, que jamás le haya dicho que no cuando lo ha pedido algo o alguien, desde un estudiante hasta un catedrático, los mejores del mundo. Es como ser humano, los valores que Ángel profesa del cuidado de la ciencia, el respeto a la verdad, jamás ha publicado un resultado que haya sido controvertido o le hayan dicho que miente, la honradez en su saber hacer y el cuidado por el foco en el bien común en todo lo que hace es el paradigma del trabajo del profesor Carracedo. Lo digo de corazón y con toda la verdad, y es para mí sin duda un privilegio que agradezco poder contar estas cosas en público. Así que Ángel, es de verdad una enorme alegría tenerte aquí. Yo te agradezco muchísimo
que hayas accedido a dar la conferencia magistral de la introducción de este curso. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Adrián, y a los organizadores. Lourdes, un placer también toda la ayuda y además una alegría ese acento extremeño que tienes que ya me alegró el día. Y la verdad que un honor para mí estar con todos vosotros. Y bueno, y ya veis que las palabras de Adrián, que es muy buen amigo, las palabras de Adrián son muy exageradas, pero esto es simplemente la amistad que tenemos y el cariño y respeto mutuo que nos tenemos. Para mí es también, él es una referencia también en todo lo que es farmacogenómica y todo lo que es medicina personalizada. Y la verdad que es un honor compartir su amistad. Todo lo que él contó de mí lo podía decir yo lo mismo de él. Pero, pero bueno, yo la verdad que también sobre todo me agrada muchísimo estar con vosotros. Aquí también decían Adrián que mis interlocutores son de ministros para niños para arriba. Yo lo que más clases doy son siempre, aparte de mis estudiantes de medicina, son siempre a chicos de bachillerato que están muy estresados para desestresarlos y disfruto enormemente cuando doy a colectivos de mayores. Aquí se llama el cuarto ciclo y la verdad que disfruto porque sois gente motivada, increíble, con muchísimas ganas de aprender. Solo el hecho de que estéis aquí pues es una gozada. Yo lo que siento es no estar personalmente con vosotros. El que tenga que ser por este medio me resulta de verdad que muy difícil porque me gusta mucho tener la gente alrededor. Cuando cuento estas cosas no suelo utilizar ni diapositivas. Me gusta mucho pero hoy las voy a poner. Me gusta mucho tener la gente alrededor, estar sentado alrededor de ellos, contarles historias, contarles lo que hacemos, contarles todo y que me pregunten todo el tiempo y me interrumpan. Y, y el no podernos dar besos, abrazos, mimos, cariños, es que lo llevo fatal. Y el no poder ver caras, y así lo llevo todavía peor. Pero bueno, también os adelanto otra cosa, no hablo ni la mitad de bien que Adrián, que es un genio de la oratoria. Pero bueno, yo os voy a contar un poquito qué es esto de la medicina personalizada. Os voy a hablar más también mucho de genética, pero de una manera que la podáis entender todos, porque normalmente yo tengo la impresión de que mis estudiantes de medicina, que son de quinto de medicina, cuando llegan a quinto no saben ni una palabra de genética. Intento, porque todos son nombres y tecnicismos, pero nunca entienden realmente la realidad y la verdad de las cosas. Y entonces, esto es un problema. Yo voy a intentar hacerlo de forma muy práctica, de modo que podáis entender para siempre la genética y también para que podáis entender un poquito lo que es la medicina personalizada. Pero voy a compartir una presentación que ya os digo que no lo haría si estuviésemos delante unos de otros. Pero lo voy a hacer porque así quizá me ayude un poquito a contaros lo que os tengo que contar. Y os voy a hablar de esto, de medicina personalizada. Y primero, bueno, vais a ver que hay muchas diapositivas que están en inglés, pero no preocuparos en absoluto. Las diapositivas las voy a utilizar sobre todo como una chuleta para, para contaros una historia y poco más. Mirad, realmente la medicina, aunque lleva milenios, lo que es el tratamiento farmacológico eficaz lleva poco más de un siglo. Y a mediados del siglo pasado, del siglo XX, allá por los años 50, se pudo ver que algunas veces cuando nos daban un fármaco, algunas personas hacían reacciones adversas problemáticas. Se ponían muy mal. Había personas que cuando le daban antipalúdicos y tenían un déficit en algunos enzimas, pues entonces hacían anemias hemolíticas tremendas. O cuando algunas personas que cuando operaban y las miorrelajaban para operarlas con la anestesia, tenían un déficit en una enzima que se llama succinilcolina, colinesterasa, y como se le daba succinilcolina, acababan totalmente flácidos y no se podían mover durante mucho tiempo, incluso se podían llegar a morir. Y se veía que eran consecuencias de que había sustancias en el organismo que llamamos enzimas que no eran capaces de degradar apropiadamente esos fármacos y que eso se heredaba.
que eran alteraciones, eran variaciones que algunas personas tenían y que eso se heredaba. Y se introdujo entonces un término del que ya les digo que la persona más relevante en el país en esto es Adrián Llerena, que se llama farmacogenética. ¿Dónde están los cuchillos? Es decir, alteraciones aquí no se hace. en los Se hace genes, allí. variantes en los genes que pueden condicionar la respuesta a los fármacos. También se introdujo un concepto paralelo muy parecido, que se llama farmacogenómica, que viene a ser lo mismo. En vez de hablar de genes, hablar de genomas enteros. Hacer un fármaco es algo que, como veis, como sabéis también, lleva mucho trabajo y mucho tiempo, y hay que hacerlo con ensayos clínicos, como habéis visto en las vacunas de lo de la COVID, que se han hecho en un tiempo récord, pero normalmente desarrollar un fármaco lleva años. Y hay que hacer una serie de fases clínicas, que lo habéis escuchado mucho también en la COVID, donde se va viendo la toxicidad que tiene ese fármaco, si la eficacia que tiene ese fármaco, se va comprobando primero en animales y después en personas. A las compañías farmacéuticas les cuesta cada vez más trabajo poner un fármaco en el mercado y cuesta muchísimo dinero. Antiguamente era difícil, había muchos problemas de toxicidad. Los fármacos, cuando llegaban a fase 2 o así, se caían porque no iban adelante porque tenían problemas de toxicidad, o lo que llamamos, tenían problemas de farmacocinética muy impredecible, y entonces no iban adelante con ellos. Y se perdía la inversión y sobre todo no llegaban a curar problemas. Actualmente el problema que tienen los fármacos es que para probar un fármaco se necesita que sea más eficaz que lo que hay. Y es muy difícil encontrar un fármaco más eficaz. Hemos llegado como a un 55% de eficacia, que es bastante en términos de salud, pero cuesta mucho trabajo. Ahora les explicaré también por qué. Pero además de esto, y como cuenta siempre el profesor Llerena, muchas veces los fármacos nos van en general bien, pero también producen muchos efectos adversos. Se sabe que efectos adversos a fármacos es una causa importante de mortalidad, sobre todo fármacos contra el cáncer, pero no solo eso, y una cantidad importante de gasto sanitario. Pero el motivo de la eficacia, sobre todo, radica en lo que es la heterogeneidad de la enfermedad. Yo les dije que no miraran mucho estas diapositivas, pero que les voy a explicar qué es una enfermedad primero. Una enfermedad es un proceso biológico, tiene que ser biológico porque un traumatismo, por ejemplo, no es una enfermedad, por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodean. A veces él no es consciente de que está haciendo sufrir. Por ejemplo, esto sucede mucho con enfermedades psiquiátricas. Y nosotros lo definimos normalmente en una enfermedad como un conjunto de signos y de síntomas. Pero los hemos mezclado conceptualmente. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿y qué es la enfermedad? ¿Qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? Seguro que me dicen un síntoma. Y si les digo, ¿y qué es la diabetes o la hipertensión? ¿O qué es el asma? ¿O qué es la artritis? Me dicen una enfermedad. Y yo les digo, ¿y por qué están tan seguros? La fiebre es que te aumenta la temperatura, pero la diabetes es que te aumenta el azúcar en sangre, la glucemia. La hipertensión, que te aumenta la tensión. El asma, que estás así. La artritis, los médicos lo definimos en medicina como calor, color y rubor en una articulación. ¿Veis que es lo mismo? ¿Y por qué entonces decimos la fiebre es un síntoma? Porque por una vez sabemos la causa. Entonces pensamos, la fiebre es un síntoma de una infección. Pero es que la fiebre no solo la puede producir una infección, la puede producir pues una reacción inmune, la puede producir una alergia, la puede producir los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas en enfermos con esquizofrenia. Y ahora imagínense que deciden que la fiebre es una enfermedad y que no saben ni idea de lo que hay detrás, como nos pasa con la mayoría de las enfermedades. Y las tratan todas con un antibiótico de amplio espectro. Entonces van a curar solamente un 20% a lo mejor de todas las fiebres. Y nunca, por más que hagan, nunca van a conseguir aumentar esa eficacia. Porque están tratando solo a un subgrupo, donde va bien.
Claro, si pudiésemos saber qué fiebres son producidas por la infección, que para eso tenemos otros signos, y en este caso lo sabemos, y cuáles son producidas por una reacción inmune y cuáles por otra cosa, cada una tendría un tratamiento específico, aparte del tratamiento de bajar la fiebre con un antitérmico, que es un tratamiento sintomático. Entienden entonces que para poder tener más eficacia, una cosa que tenemos que hacer es subdividir la enfermedad. Es lo que llamamos estratificarla, dividirla en grupos o causas tratables. Y también es normal que algunas personas reaccionen mal a los medicamentos, porque normalmente reaccionamos bien. Cuando se hace un ensayo clínico, se mira, nos da cuál es la eficacia de un medicamento en poblaciones y su seguridad. Pero los médicos tratamos personas y las personas somos variables. Yo puedo tomar, yo tomo un antiinflamatorio y si no me tomo omeprazol, lo mismo que mi madre, que por cierto cumple hoy 93 años, y cuando acabe esta charla voy a felicitarla a su pueblecito, saltándome el confinamiento, con mucho cuidado. Pero mi padre se lo puede tomar con chorizo, el antiinflamatorio, que es que no le pasa nada. Somos distintos porque es una ley de la vida. Y me gusta mucho siempre esta frase de William Osler, que dice que igual que dos caras no son iguales, dos cuerpos no son iguales, y dos individuos no reaccionan igual ni se comportan igual, sobre todo en relación con la enfermedad, ni siquiera en relación con la vida. Y somos distintos, somos variables, y para explicarles por qué somos variables y por qué es importante que seamos distintos, les tengo que hablar de lo mío, de la genética, para que lo entiendan para siempre muy bien, que es la genética. A ver si lo consigo en poquito tiempo. Porque después, como van a tener a Adrián en el curso, ya les hablará mucho más de medicina personalizada. Yo les voy a hablar también un poquito. Pero mira, para contarles qué es la genética, vamos a tener que ir a lo que es la vida. Hay muchas definiciones de vida, pero una manera de entender la vida es entenderla como todo aquello que tiene ADN. La vida es una molécula de la que han ustedes oído hablar muchísimo. De hecho, ahora se emplea en todo, dice, lo lleva en su ADN, tienen el mismo ADN, se emplea muchísimo y yo voy, sobre todo, a intentar que lo entiendan siempre muy bien. La vida surgió en la Tierra, la Tierra apareció hace 4.500 millones de años. Recuerdan que hubo un Big Bang, aparecieron los planetas, aparecieron las estrellas, aparecieron los planetas, apareció el sistema solar. Muy poquito después de que la Tierra se formara, hace 4.000 millones de años, apareció esta molécula que ven a la derecha, un ácido nucleico, una molécula orgánica, pequeñita. Esa molécula, que es el ADN o el ARN, que es una molécula muy parecida, es una molécula que quiero que entiendan bien. Es básicamente como un libro de instrucciones que define cualquier forma de vida. Todo lo que tiene vida tiene esa molécula y lo que no tiene vida no tiene esa molécula. Por ejemplo, una bacteria, un pescado, un árbol, un musgo, un alga, nosotros tenemos vida, tenemos ADN. Una piedra, un plástico no tienen vida, no tienen ADN. Un virus tiene ADN o tiene ARN, pero mucha gente define la vida, para mí tienen vida, pero mucha gente define vida como que tengan que tener vida independiente y no pueden vivir sin parasitar otras células. No son autónomos realmente. El ADN lo tienen que entender como un libro de instrucciones que define cualquier forma de vida. Es un libro muy grande. Tiene el ADN humano, tiene 3.300 millones de letras. Las letras del libro son nada más que 4, la A, la T, la C y la G. Y las palabras del libro son palabras de 3 letras y dan instrucciones. Las instrucciones le llamamos genes. El genoma humano, como les digo, tiene 3.300 millones de letras que están en 23 tomos que llamamos cromosomas.
y tiene 22.000 genes, 22.000 instrucciones que dicen, por ejemplo, que se te haga el ojo, que se te haga el corazón, que se te haga la hemoglobina, que se te eche el ácido clorhídrico, todo. 22.000, nada menos, instrucciones. No todos los genes funcionan toda la vida, ni todos los genes funcionan en todos nuestros tejidos a la vez. El que un gen funcione o no funcione en un tejido o en un momento determinado le llamamos regulación. Pero volviendo a la molécula, para que la entiendan también bien, aunque yo se la cuento como un libro, es en realidad como un hilo doble. Un hilo doble que es el que ven aquí a la izquierda. Siempre enfrente de una A hay una T y siempre enfrente de una C hay una G. Las palabras son de 3 letras y estas 3 letras y las complementarias dicen lo mismo. Estos 2 hebras del libro es un libro muy largo. Después, ahora se lo contaré dentro de un momento. A ver si lo tengo aquí. ¿Dónde lo tengo? Voy aquí. Imagínense que si saben que nuestras células son muy microscópicas. Si quito el ADN de una célula, el hilo mediría 1,7 metros, o sea, un poquito más que yo, que soy muy bajito. Si ponen todo el ADN de todas las células de nuestro cuerpo seguidas, podríamos ir a la Luna y volver 6 veces. El ADN de todas las células de un grupo de células lo podemos ver. No se crean que es algo mágico. Con un tomo con un microscopio podemos ver los tomos, que llamamos cromosomas, son estos 23. Pero si quieren hacer un experimento muy sencillo para ver el ADN en casa, si quieren se lo cuento para que se lo hagan a sus hijos y a sus nietos, que a lo mejor nunca vieron el ADN, porque se puede ver, porque es una molécula tan grande, parece mentira, porque imagínense que estamos hablando de una cosa microscópica, pero para que se den cuenta, tienen que imaginar. Saben que estamos hechos de células, que para ver una célula hace falta un microscopio. El ADN está metido en el núcleo de las células, pero metido a presión. Está como metido en capsulitas, en una capsulita a presión. Para verlo, el ADN en casa lo pueden quitar, si quieren, de saliva, pero se ve muy poquito, tendrían que estar escupiendo medio día, es un rollo. O escupir todos los de la casa, pero eso es una porquería y en tiempos de COVID poco recomendable. Y entonces yo le aconsejo que lo saquen de una fresa o de un kiwi o de cualquier fruta, que en Extremadura las hay deliciosas. Ahora vienen las cerezas, que son perfecto, dentro de poquito ya. Pero si tienen una fresa, es ideal. Pues miren, cogen una fresa, la meten en un vaso, le echan el doble de agua que el volumen que tiene la fresa. O sea, llenan un poquito menos que medio vaso de agua. Con una batidora, si la tienen, baten la fresa y tienen entonces un líquido rosa. Si es con kiwi, pues un líquido verde. A continuación lo que hacen es con un colador la cuelan a un vaso. Entonces tienen el líquido rosa ahí colado. Es rosa porque ya han roto las células y ha salido de allí un pigmento que tienen las células que se llama carotina. Como si lo han hecho de un kiwi o de una fruta verde, pues entonces tiene un líquido verde porque tiene clorofila. Pero no han roto los núcleos. Los núcleos son demasiado pequeñitos como para ser rotos. Y las células, además, al haberla roto, todo hace grumos, todo se pega. No lo ven, pero hay pegotes de núcleos, de proteínas. Y para hacerlo, primero para separar los núcleos donde está el ADN, lo que tienen que hacer es echarle un chorrito a ese, 2 dedos de vaso o 3 dedos de vaso de agua rosa que tienen, le echan un chorrito de lavavajillas. Yo el otro día utilicé con gran éxito Fairy, pero otro día utilicé ¿cómo se llamaba? Coral vajillas con aloe vera, vale también, valen todos. De paso le explican a sus nietos por qué funciona un lavavajillas. No matan la suciedad ni nada. Lo que hace es separar las partículas. Rompen tensión superficial. Separan todas las porqueritas, separan todo.
porque lo rodean de una capa que llamamos iones a cada molécula. Y entonces no están despegados. Y entonces el agua las solubiliza, el agua las limpia, las lava, porque las hemos despegado. Es por lo que funciona un lavavajillas. Si quieren hacer otro experimento divertidísimo para que sus nietos ya flipen a colores, pues llenen una bañera de agua o en el baño de los niños, pongan un cartoncito, un papelito, un folio, lo cortan en forma de barco, si quieren, y lo ponen flotando. Mojen el dedo en lavavajillas y sin tocarlo a distancia ponen el dedo en el agua y sale disparado, porque va rompiendo tensión superficial delante de ustedes. Y eso es precioso, porque dice, voy a mover el barco por magia. Y los niños flipan y entonces le explicas por qué se rompe tensión superficial y por qué funcionan lavavajillas y por qué lava. Porque ya ven que en el colegio y también en la universidad normalmente no nos enseñan el mundo que nos rodea, solo nos cuentan rollos y nombres y esto. Por eso la educación es una tragedia y por eso voy normalmente a clase de los niños de bachiller para desestresarlos con el examen horrible que tienen de bachiller ese y que entiendan un poquito las cosas. Pues bueno, hasta ahora. Han machacado la fresa con agua, la han colado, le han echado un chorrito de lavavajillas. ¿Conforme hasta aquí? Entonces, ya han separado los núcleos, pero ahora hay que romperlos para que salga el ADN. En el laboratorio lo rompemos con una sustancia, con una enzima, que ya les decía que es una sustancia que se llama proteínas K, pero en casa no la tienen. Pero tienen seguro, en Galicia sí, en Extremadura no lo sé. En Galicia, porque sé que en Cataluña no, pero en Extremadura yo creo que sí que lo van a tener, porque en casi todas las casas de gallegas por lo menos hay una lata de piña. Hay siempre una lata de melocotón en almíbar y una lata de piña en su jugo. Yo cuando le pregunto a mi madre, ¿para qué tienes una lata de piña que nunca se come? Me dice, por si acaso. Y entonces las hay. Si no, se la compran, porque total vale 20 céntimos. Entonces abren la lata de piña y la piña tiene unas sustancias, unos enzimas, bromelina y papaína, que rompen esa capsulita donde está el ADN. Entonces abren la lata de piña y le echan un chorrito también y remueven con una cuchara. O sea, el jugo de la fresa le echaron el chorrito de lavavajillas y le echaron un chorrito del jugo de la lata de piña. Después se comen la piña o hacen una comida rica con la piña. Y ya a continuación ya está liberado el ADN. No ven nada, de momento no ven nada. Después lo que tienen que coger es una copa de champán. Es perfecta. Si tienen un tubo, pues también. Y en el fondo de todo del tubo echan, pero muy poquito, como menos de un dedo, de ese líquido rosa, así tratado. Y el resto, otra cosa que seguro que tienen en casa, es un bote de alcohol de 96 grados. Y por el borde de la copa la llenan hasta la mitad de alcohol. Y verán cómo por magia, como si fuese magia, un ovillo blanco sale del fondo y va hacia la superficie, hace y sube. Eso es el ADN de todas las células. El ADN que dice por qué una fresa es esa fresa y por qué nace. Ahí están las instrucciones de toda la vida de esa fresa, de por qué nació, de por qué le salieron las fresas, las flores, las frutas, de por qué se murió, porque las instrucciones de muerte allí también están. Y lo ven y lo cogen y le dicen, ¿veis? Esto es el ADN. Se puede ver, se puede tocar. ¿Lo han entendido? Hasta aquí. Pues ahora vuelvo para aquí. El libro de la vida, esa doble hélice que les decía, tiene otra propiedad. Las dos fibras, esos dos hilos enrollados, se separan con mucha facilidad. Si se separan y siempre enfrente de una A hay una T y siempre enfrente de una C hay una G, si se separan y por ahí hay hastes, Cs y Gs, de un hilo salen dos, y de 2, 4, y de 4, 8. Eso se llama autoduplicación y eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para dividirse. En definitiva, ese libro tiene las instrucciones de todos los seres vivos. Ahí surgió la vida en la Tierra. Todo lo que tiene vida tiene ADN. Y eso vive porque se puede dividir. Y así surgieron las primeras
células, las primeras moléculas que fueron las arqueobacterias. Se empezaban a dividir, dividir, dividir. Era una vida muy aburrida porque era una molécula que se dividía. Pero el libro de la vida decidió poner en sus instrucciones, que tienen las instrucciones de todo, dos instrucciones muy curiosas. Una fue la muerte del propio individuo y la muerte de las células. Le llamamos apoptosis. Y me dirán, ¿pero por qué? Con lo bien que se está viviendo. Porque la muerte es consustancial a la vida. Si no hubiese muerte no habría vida. Los individuos no habría habido evolución, no habría habido nada. Esa molécula seguiría allí sin cambiar. Y además una cosa aún peor, acabaría muriéndose. La muerte está programada. La muerte está programada en instrucciones, la muerte de las células. Una célula, por ejemplo, un glóbulo blanco, tiene una instrucción que a los tantos días le dice, glóbulo blanco, se activa un gen. Te doy 4 días para morir. Después activa otro y le dice, glóbulo blanco, te quedan 4 horas. Y a las 4 horas, otro que se llama petén, le dice otro gen, le dice, glóbulo blanco, explota. Y el glóbulo blanco, plaf, explota. Cuando falla alguna instrucción de muerte celular y la célula no se puede morir, se produce un cáncer. Eso es el cáncer. Cuando fallan instrucciones de muerte celular y la célula entonces se divide, se divide, se divide. Pero el libro de la vida también programó otra cosa. Y es que cada vez que la célula se divide y de padres a hijos cambia algo, le llamamos mutación. Normalmente lo que cambia es una letra. No somos iguales, nuestros hijos son la mitad del padre, la mitad de la madre, más siempre algo nuevo, siempre. Alguna hoja del libro nueva, muchas letras del libro nuevas. Y eso pasa siempre, siempre, siempre que se divide una célula. Así es la clave de la vida. ¿Y cuál es el motivo de eso? Ser distintos, porque si fuésemos todos iguales, vendría un virus o un cambio climático y mataría a todos. Si una especie no tiene variación, se extingue. Mientras que si hay unos pocos que son variables y que resisten ese cambio climático, pueden sobrevivir. La mutación fue la causa de la evolución, fue el motivo y la selección natural. Fue el motivo por el que a partir de esa primera molécula apareciese a lo largo de estos 4.000 millones de años toda la diversidad de vida que ven en la Tierra. Y en el último, y al final de este largo periplo de vida en la Tierra, con toda la cantidad de especies que nos rodean y que ven y que vino de la misma idea, de la misma ley de vida, y toda la que se perdió ya en la Tierra, muchísimo más que la que nos rodea, aparecimos nosotros. El ser humano lleva muy poquito tiempo en la Tierra, apenas llevamos 200.000 años. Si la vida en la Tierra lleva 4.000 millones de años. Si consideran la Tierra como si tuviese una vida de un día, nosotros llevamos aquí menos del último minuto. Aparecimos en África hace 200.000 años y hace 100.000 salimos de África. Al llegar a Asia y Europa había otros hombres. Los de Europa se llamaban neandertales, los de Asia se llamaban denisovanos. No los exterminamos, nos mezclamos con ellos. Nuestro genoma de los europeos tiene un 2 o un 3% neandertal y el de los asiáticos tiene un 2 o 3% denisovano. Y desde hace aproximadamente 40.000 años somos la única especie Homo que queda en la Tierra. Somos muy parecidos, como llevamos tan poquito tiempo, todavía tuvimos muy poquitas mutaciones y aunque nos veamos muy distintos, somos muy iguales. Prácticamente solo variamos en 2 regiones, en los HLA, que variamos sobre todo en las partes tropicales de la Tierra, que es la parte que tenemos para defendernos de las infecciones, que eso es una parte del libro del cromosoma 6, del tomo 6, y también variamos en los enzimas metabolizadores de sustancias, porque hemos tenido que, al salir de África y andar por el mundo, hemos pasado mucha hambre en la historia, y hemos comido que comer todo lo que estaba a nuestro alcance. Y por eso tenemos mucha variabilidad pues en enzimas que pueden degradar lo que comemos y también los fármacos. Y por eso tenemos tanta variación en la respuesta a los fármacos. Mientras que somos prácticamente iguales, pero en estas cosas cambiamos un poquito. Esta gente tan guapa, estos chicos tan guapos que veis aquí, son mozabitas del norte de África, para un enzima en el que trabaja muchísimo el profesor Llerena y que es el que más sabe de esto del mundo mundial, que se llama CYP2D6, que los CYP son
unas sustancias que degradan casi todos los xenobióticos que hay en la naturaleza. Y pues son ultrametabulizadores rápidos. ¿Qué significa eso? Que si un fármaco es metabolizado por esta enzima, que la mitad de los fármacos en psiquiatría lo son, si lo toman no les va a hacer efecto. En cambio, en Europa tenemos muchos metabolizadores lentos. ¿Qué significa eso? Que los fármacos nos van a hacer mucho efecto, pero también nos van a hacer muchos efectos secundarios, porque no los damos metabolizados. Bueno, llegamos aquí. Yo quería a ver si soy capaz de mantener los tiempos bien, pero no me resistía a contarles esto también, porque son cosas que, no sé, la tengo aquí y entonces se la voy a contar. Llevamos poquito tiempo, somos mucho más parecidos de lo que nos parecemos. Si nos vemos distintos, esa fuerza de vernos, porque imagínense que dos chinos llevan más tiempo en la Tierra que nosotros, entonces son más distintos entre ellos, no digo que dos españoles entre nosotros, que dos europeos de Suecia hasta Italia entre nosotros, aunque nosotros los veamos iguales. Es que miramos mucho para nosotros y poco para los chinos, pero pregúntenle a un chino que viviese en la China toda la vida, cómo nos ven a los europeos. Y bueno, somos seres sociales. Yo siempre me pensé, ¿somos distintos que otros animales? Bueno, para bien o para mal en algunas cosas sí, en muchas no. ¿Qué nos ha hecho un poquito distintos? Para bien o para mal, porque ya os digo que muchas veces veo un Trump y digo qué mal vamos, y otras veces veo una gente que hace el bien y digo, bueno, aún menos mal. Pero la gran razón de nuestro éxito biológico, en biología el éxito es la reproducción. Hemos invadido, tenemos más éxito que las ratas, no es que lo hagamos bien, pero tenemos un éxito que te cagas, biológico. Y es que una de las razones importantes, somos primates, pero tuvimos una evolución muy grande en el lenguaje. Esto fueron mutaciones en algunos genes, el más importante se llama FOXP2, que nos permitió hablar. Hablar es muy importante porque nos estimula la creatividad, la interacción, todo. Somos muy creativos y en gran medida es esa interacción. Somos muy curiosos, pero hay otros animales muy curiosos. Tengo aquí a mi gato al lado y a mis perros. Mi gato es ultra curioso. Disfrutamos de la belleza. Pocas especies lo hacen. Vemos una puesta de sol y quedamos arrobados. Ayer le hice un fuego a las brasas, una foto a las brasas, porque me dije yo, qué preciosidad. La música nos arroba. Esto nos permitió estimular el arte, la creatividad, tantísimas cosas. Disfrutamos de la belleza más que ninguna otra especie. Tenemos, a pesar de tener tan poquita variabilidad física, tenemos una gran diferencia, una gran variabilidad en emociones y en comportamientos. No hay más que ver los chicos jóvenes qué cantidad de emoticones son capaces de poner. Y hay gente más concentrada, gente más dispersa, gente más creativa, gente más alegre, gente más triste. En esa variabilidad tan grande está nuestra riqueza como especie. Pero realmente la única cosa en la que nos diferencia de todas las especies que existen es que es la única especie que tiene el sentido de la trascendencia. Es la única especie en el mundo, no hay ningún primate, nadie, ningún delfín, nadie, nada que se pregunte qué hay más allá de la vida. Eso nos dio nuestros valores éticos, permitió que apareciese la religión, la justicia y la filosofía. Y esto realmente es lo que nos da también mucha riqueza como especie. Bueno, y no se piensen que somos solo genes, somos genes y ambiente. El ambiente también nos importa mucho. No es lo mismo tomarse una medicina, a lo mejor con otra cosa que metabolice, que interaccione con lo que estamos tomando. En la propia enfermedad, el ambiente también nos condiciona. Y dirán ustedes, si el libro de instrucciones es lo que nos hace y una mutación, que es un cambio de letra, puede hacer que falle, ¿cómo hace el ambiente? Miren, una mutación puede hacer que se produzca una enfermedad porque cambia la letra. Imagínense que, por ejemplo, no lo tengo aquí, por ejemplo, con ese sol hay más luz. Una mutación sería, con ese sol hay más laz. Eso no se entiende bien y esa instrucción no funciona. Si esa instrucción es hacer hemoglobina, tenemos una anemia. ¿Qué hace el ambiente? El ambiente produce puntos y comas en las frases, en las instrucciones, que puede cambiar el sentido de la instrucción. No es lo mismo vamos a comer niños
que vamos a comer niños, es dramáticamente distinto. ¿Entienden? Y eso es como actúa el ambiente en las instrucciones para producir variación. Me vuelvo para atrás, que ya no sé ni dónde estoy. Y ahora voy a ser un poquito más rápido en lo que me queda, a ver si acabo en 7 minutos. En definitiva, la enfermedad es heterogénea. La enfermedad, aunque la llamamos de una misma cosa, son muchas. No hay una artritis, no hay una hipertensión, no hay una esquizofrenia. Hay muchas artritis de causas distintas, muchas hipertensiones, muchas esquizofrenias, igual que muchas causas de fiebre. Es importante que tengamos biomarcadores para poder subclasificarlas en grupos más tratables. Eso es estratificar. También, cuando tomamos un fármaco, reaccionamos distinto porque tenemos variación en los enzimas que los degradan, en las proteínas que los llevan hasta el lugar donde actúan, porque somos distintos. Y eso es lo que produce esas diferencias en la eficacia y en la seguridad y en los efectos secundarios de los fármacos. Esos biomarcadores hay que descubrirlos, para ello hay que investigar, pero después hay que validarlos. Hay que decir, alguien te tiene que decir, eso es verdad, eso está bien hecho. ¿Se acuerdan que han visto que, por ejemplo, ahora en las vacunas de la COVID, y me está pareciendo a mí un ejemplo educativo impresionante, los tiene que aprobar una agencia reguladora? La Agencia Europea del Medicamento tiene que decir, luz verde, esto vale, hemos dicho que vale. Y entonces lo hemos analizado todísimo y entonces esto es lo que llamamos aprobación regulatoria. Y entonces pone en la ficha técnica del medicamento, dice, antes de dar este medicamento hay que hacer este análisis. Pero claro, eso después lo tienes que trasladar a la vida real y lo tienes que poder hacer. Y te lo tienen que saber pedir y saber interpretar lo que le haces y poderse hacer. Eso es lo que llamamos traslación. Uy, qué mal voy. Es que en vez de una clase les tenía que dar 2. ¡Qué desastre! Me comprometo a darles otra. Ahora voy a ir muy deprisa, pero después me comprometo a darles las que hagan falta. Miren, este señor que ven aquí es la persona que más admiré siempre en mi vida científicamente. Sin ser científicamente admiro a muchos, mucho más. Pero bueno, por eso lo admiraba mucho científicamente porque se llamaba Fred Sanger. Se murió hace unos 4 años y fue el que descubrió cómo leer las letras del libro de la vida, estas As, Tes, Tes y Ges. Esto es una técnica que se llama secuenciación. Esto lo descubrió en el año 1977 y le dieron por ello su 2º premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química. Y se lo dieron el segundo 3 años después de descubrir la técnica, que es una técnica que casi 50 años después se sigue utilizando en todos los laboratorios del mundo. El descubrimiento de Sanger de esta técnica, que permite leer las letras del libro, que es lo que ven aquí, permitió en los años 90 hacer el proyecto Genoma Humano, que es leer el libro de todo el genoma humano. Ya les digo que es un libro muy grande. Es un libro, yo no sé, como la Catedral de Santiago, más o menos de tamaño. Y eso fue el esfuerzo de 12 años de muchos investigadores del mundo, de muchísimos países, entre ellos no España, y se consiguió en 12 años tenerlo, el libro entero. Pero hoy día, con unas técnicas que se llaman de secuenciación de nueva generación, que se descubrieron hace 5 o 6 años, podemos hacer muchos libros de estos al día. Lo que costó miles de millones de euros vale 400 euros. Esto está produciendo una revolución en el conocimiento y una revolución en la traslación que no se pueden imaginar. Pero también haces un libro como la Catedral de Santiago, ¿y dónde lo metes para empezar? ¿Y cómo lo analizas? Para eso hace falta una gran capacidad de computación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, que estamos produciendo muchos libros enteros al día, tenemos un cable de fibra óptica que se va al Centro de Supercomputación de Galicia. Y surgió una especialidad que se llama bioinformática, que son profesionales altísimamente demandados, que son los que te permiten analizar toda esa cantidad de información para encontrar qué está mal, qué es diferente. Y se han encontrado muchas cosas. Hemos podido dividir muchísimo la enfermedad normal. Imagínense, por ejemplo, el autismo, que es una patología tremendamente frecuente. 1 de cada 100 niños que nace es autista. Sabemos que de más de 100 genes distintos. Y en un 40% de los niños que tienen autismo somos capaces de encontrar el problema que tienen.
En otros muchos no, porque no tienen ningún problema, es variación común. Es variación que todos tenemos, pero en los que tienen un gen estropeado, que casi siempre tienen otra comorbilidad, epilepsia o problemas cardíacos o problemas metabólicos, pues podemos encontrar el gen causal, analizando el genoma entero. Esto también decirles que está habiendo una revolución en tratamientos. Gracias a poder encontrar el diagnóstico de las enfermedades genéticas, podemos, y avances en lo que llamamos terapia génica y celular, porque ha aparecido una técnica que es por la que le dieron el Nobel este año a 2 chicas y que se lo pudieron dar un español, que por pena no se lo dieron. Es una técnica para poder copiar y pegar letras. La letra que está mal, esa que les decía laz en vez de luz, tú la puedes cortar y poner luz. Y claro, eso está permitiendo arreglar muchas enfermedades genéticas. Claro, son enfermedades raras, pero son muchas. Y el coste de desarrollo de fármacos es muy caro. Por eso la terapia génica es una terapia cara, pero está produciendo una solución a muchas enfermedades. Niños que se morían a los 2 años con atrofia muscular espinal, hoy día corren. Y en muchas enfermedades, distrofias retinianas y problemas de cegueras, se curan. Y esto irá a más de una forma imparable. En cáncer el progreso ha sido tremendo, sobre todo mirando las mutaciones en cáncer. Hubo un gran proyecto internacional en el que participó España, y nosotros participamos en ese consorcio, en el que se dividieron los cánceres para ver qué mutaciones tenían cada grupo de los cánceres. España cogió uno que fue la leucemia linfocítica crónica, pero Estados Unidos cogió 10, China 5, y así pudimos ver las mutaciones en cáncer que permitió, unidos a los avances en inmunoterapia, un enorme avance en lo que es la terapia personalizada en cáncer, en lo que se llama la targeted therapy, la terapia dirigida, que ha permitido un aumento de supervivencia espectacular en el cáncer, pero siempre ligada también a la personalización en el tratamiento. Y unos estudios que no me da tiempo a contarles, aunque Adrián se lo introdujo, que se llaman estudios de asociación de genomas completos, nos están permitiendo también encontrar muchos biomarcadores de respuesta a fármacos y muchas causas y permitirnos dividir la enfermedad más común. Casi la mitad de los fármacos que empleamos ya tienen algún biomarcador que nos permite predecir cómo funcionan, cómo van a funcionar. Y las agencias reguladoras nos dicen en muchos casos si hay que hacer un análisis genético obligatorio ligado al tratamiento, es recomendable o es interesante. En muchos, de todos modos, en la mitad todavía no tenemos ni idea, pero en muchísimos sí. Tenemos el problema de que muchas veces los clínicos todavía no están acostumbrados a usarlo. En cáncer en general sí. En cáncer en general sí. Y ya les digo, es una revolución de terapias. Por ejemplo, ya hay muchos medicamentos que están diseñados completamente así, o diseñados para alteraciones genéticas concretas. Por ejemplo, el Glivec, el imatinib, que es para la leucemia mieloide crónica, solamente se le da a los enfermos que tienen una alteración cromosómica determinada, lo que se llama un reordenamiento BCR-ABL. A la gente que se le da trastuzumab, Herceptina, para el cáncer de mama, solo se le da al 20% de los pacientes que tienen un gen alterado, que se llama el ER2. Y así otros muchísimos, cada vez más. En psiquiatría es también muy importante porque en muchos tratamientos que se dan, antipsicóticos o antidepresivos, el tener una información genética permite muchas veces saber la respuesta o ver interacciones. Aquí en Galicia tenemos un proyecto piloto en algunos fármacos de POD para enfermos psiquiátricos y en todos los niños que reciben fármacos que son ingresados en el hospital. Y los médicos en 72 horas tienen en la historia clínica el informe farmacogenético que les permite personalizar mejor el tratamiento. Y el futuro es imparable porque hoy día es todo genómica, pero va a haber muchas más cosas. Va a haber proteómica, hay metabolómica, cada vez hay microbioma, cada vez va a haber más, hay lo que les decía de epigenética, la parte del ambiente. Cada vez vamos a tener más cosas para poder tratar mejor. Bueno, y esto ya no se lo voy a contar, porque a mí lo que más me gusta es que hablemos. Ya se lo adelantó Adrián, que en España tenemos un Plan Nacional de Medicina Personalizada, con el que estoy muy ilusionado,
y en el que Adrián Llerena pues, lidera uno de los paquetes de trabajo, el paquete de trabajo, todo de lo que es farmacogenética, para poder hacer mejores tratamientos. Y va a haber 3 centros, en este momento va a haber 3 centros grandes de secuenciación, que son en Barcelona, en Navarra y en Galicia, seguramente otro en Madrid y en el futuro a lo mejor otro en Andalucía, pero lo importante son el know-how de expertos que permitan trasladar eso a la solución de problemas de la vida real. Esto también está integrado en proyectos enormes en Europa, del que el más importante es el proyecto que se llama de 1 millón de genomas. La idea es tener 1 millón de genomas de población de europeos ligados a historia clínica que nos permitan encontrar muchos más biomarcadores y poder hacer mejores tratamientos y predecir mejor enfermedades antes de que se produzcan. El ejemplo, la idea no es vivir muchos más años, es vivirlos mucho mejor. Poder predecir una persona que va a tener cáncer de mama antes de tenerlo. Ahora ven que hacemos un screening con mamografías a partir de una edad, pero solo con la edad. Ya tenemos marcadores genéticos que te permiten predecir el riesgo. También sabemos que no tener hijos, que la obesidad, tienes más riesgo. ¿Por qué le vas a hacer todos a los 50 años y hay a los 30 muchos que tienen un riesgo tremendo? Esto ya lo vamos a poder trasladar de forma inmediata. De hecho, ya se van a hacer los primeros proyectos pilotos ligados a screening de cáncer de mama. Y bueno, y tantas cosas que le tendría que contar, pero me voy a callar. De momento me callo. Invitarles para cuando acabe todo esto que vengan a Galicia. Este es mi grupo. Mi grupo, no solo de mi grupo de trabajo, que es maravilloso, sino el grupo de amigos alrededor, porque toda la comunidad científica en este campo está unida. Hay una sociedad, que es la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, que preside Adrián, que es también un club de amigos. Y yo creo que esa manera de trabajar de forma colaborativa, todos juntos, es la manera realmente de progresar y de conseguir que, pues bueno, tratar a la gente mejor. Yo también siempre, y con esto acabo, deciros que hablamos de medicina personalizada. Yo para mí siempre lo más importante es, yo a mis alumnos les digo, toda la técnica está muy bien, pero medicina personalizada es tratamiento personalizado. Que los médicos entiendan que cada persona es un ser humano único y irrepetible y que lo traten con cariño. Medicina personalizada es coger una mano de un paciente, dedicarse como está haciendo mi mujer, que es intensivista en este momento y que está de guardia hoy otra vez, y cogiéndole una mano a los pacientes y dándoles cariño y pasándole los móviles de los familiares y colándolos a escondidas de sus compañeros para que le puedan dar un cariño con las protecciones adecuadas. Eso es personalizar realmente las cosas y es como yo veo que es por donde tenemos que ir. Y yo ya me callo. Voy a dejar de compartir esto y soy capaz